En este video vamos a estudiar la función cuadrática. Una función cuadrática se caracteriza porque tiene una ecuación que tiene esta estructura. En esta ecuación podemos ver que está presente un término cuadrático, es decir, la variable x tiene exponente 2, un término lineal, donde la variable x tiene exponente 1, y un término independiente. Los coeficientes de esos tres términos, del término cuadrático, del término lineal y el término independiente, son números reales, en donde el coeficiente del término cuadrático debe ser siempre distinto de 0. Una función cuadrática se caracteriza porque su representación gráfica es una parábola. Una parábola es una figura o una línea curva que tiene esta forma, así como esta que está acá. Esa parábola siempre va a ser vertical para el caso de las funciones cuadráticas. Una función cuadrática siempre va a arrojar como representación gráfica una parábola vertical, ¿ok? Es decir, una parábola que abre hacia arriba o una parábola que abre hacia abajo. En una parábola hay que resaltar un punto característico, que es el punto más bajo o el punto más alto de la parábola, al cual se le llama vértice. En el caso de las parábolas que abren hacia arriba, que también se llaman cóncavas, el vértice viene siendo un mínimo porque es el punto más bajo que la parábola puede asumir. Para el caso de las parábolas cóncavas, en la función nosotros lo podemos identificar a través del coeficiente del término cuadrático. Si el coeficiente del término cuadrático es un número positivo, es decir, mayor que 0, entonces la parábola va a ser una parábola cóncava. En el caso de las parábolas convexas, es decir, las parábolas que abren hacia abajo, el vértice va a ser el punto más alto que asume esa parábola, es decir, va a ser un máximo. Y la vamos a identificar porque en la ecuación de la función, el coeficiente del término cuadrático va a ser un número negativo, es decir, menor que 0. Cuando vamos a graficar una función cuadrática, debemos mínimo determinar 3 puntos. Uno de ellos va a ser el vértice, que como ya dijimos es el punto más bajo o más alto que puede asumir la parábola. Para calcular el vértice o las coordenadas del vértice, vamos a utilizar esta fórmula. B, A y C son los coeficientes de los términos de la ecuación y simplemente lo que tenemos es que sustituir sus valores. En el caso de los puntos de cortes con los ejes, que son los otros puntos que vamos a determinar para poder graficarla, entonces vamos a tener con respecto al eje X, ya sabemos que para calcular el punto de corte con el eje X, la coordenada en Y va a ser igual a 0, es decir, la ecuación va a quedar igualada a 0 y en ese caso nos va a resultar una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado las podemos resolver utilizando esta formulita que todos conocemos como la resolvente o ecuación para resolver ecuaciones de segundo grado. Acá podemos ver que A, B y C entonces serían los valores que asume en los coeficientes de la ecuación o de la función que nos den. Y esa ecuación nos va a dar entonces los puntos de corte con el eje X. En el caso del eje Y, para calcular ese punto de corte, sabemos que la coordenada en X va a ser igual a 0. Y ese punto de corte lo vamos a determinar directamente de la ecuación, es decir, el término independiente va a ser el valor por donde la parábola va a atravesar al eje Y. En ese caso entonces el punto de corte con el eje Y va a ser igual a este punto que tenemos acá. 0 va a ser su valor en X y el valor en Y va a ser el valor que esté en C en la ecuación. En cuanto al dominio y al rango de una función cuadrática, toda función cuadrática, su dominio son el conjunto o es el conjunto de los números reales. ¿Por qué es el conjunto de los números reales? Porque la variable X, que es la variable independiente, puede asumir cualquier valor. No hay ninguna restricción para asignarle los valores a la variable X. Por lo tanto, ella puede asumir cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. Mientras que el rango no van a ser todos los números reales. El rango va a depender de cómo sea el vértice de la parábola. Si el vértice de la parábola es un mínimo,
entonces el rango va a ser desde la ordenada del vértice hasta el más infinito. Ya sabemos que para determinar el rango ubicamos los valores en el eje Y o en el eje de las ordenadas, en donde la parábola asume valor o donde la parábola existe. En este caso, entonces, cuando el vértice es un mínimo, el rango vendría siendo desde el valor de la ordenada del vértice hasta el más infinito, mientras que cuando el vértice es un máximo, entonces el rango es desde el menos infinito hasta el valor de la ordenada del vértice de la parábola.